Bienvenidas amigas y amigos, de nuevo con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Por estos días arribamos a los 100 años de un fenómeno que sacudió al mundo. Por primera vez en la historia contemporánea de la humanidad, un país asume el reto de enfrentar esas clásicas estructuras de poder y decirle a la humanidad que se había llegado a un fenómeno político en donde se rescataba ese sueño milenario de igualdad, dignidad y libertad. Estamos hablando de la llamada Revolución de Octubre de 1917 en la Rusia zarista, la llamada Revolución Bolchevique, encabezada por, entre otros, Vladimir Lenin. Esto es un bloque histórico de mucha complejidad, de mucho misterio, de muchos enigmas, dado que una de las características del fenómeno comunista en el mundo es justamente revestirse de secretos, de embustes, de mentiras deliberadas y de grandes manipulaciones. Nosotros esta noche vamos a abordar el tema con dos reconocidos profesores de nuestra Universidad de los Andes. Tenemos al profesor Roberto Chacón, sociólogo, profesor de la Facultad de Humanidades de Educación, y el profesor Alfredo Ramos Jiménez, director del Centro de Investigaciones de Política Comparada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Profesores, bienvenidos. Estamos ante un reto epistemológico, teórico, histórico, pero como tenemos muy poco tiempo, yo los invito a ustedes a la síntesis y a la contundencia. Profesor Roberto Chacón, ¿qué pasó ese 18 de octubre de 1917? ¿Quién llega al poder? ¿Desde qué perspectiva esa Rusia zarista, retrasada, tradicional, empobrecida, asume un liderazgo, digamos, dentro de un marco teórico muy complejo como el que dejó, por ejemplo, Carlos Marx en esa Alemania del siglo XIX? Bueno, efectivamente, una buena frase que puede servir para definir el fenómeno de la Revolución Rusa es el artículo que publica Gramsci en los años 30 que se llama La Revolución contra el Capital. Efectivamente, tú, como señalas en tu presentación, pues Rusia era uno de los países más atrasados, tenía una estructura medieval, era un imperio que llegaba hasta los confines de Asia, llegaba por el norte hasta Alaska y hacia el este, hacia el oeste llegaba hasta Finlandia y hacia el sur hacia los transcaucásicos. Era un país demasiado gigante, pero el desarrollo industrial que tenía era muy reciente. El desarrollo era prácticamente, se había empezado a mediados del siglo XIX, y eso a raíz de una situación de crisis que se había presentado internamente, que había obligado al gobierno de Rusia a tratar de atraer inversiones, y eso endeudó la economía rusa frente al capital europeo. Isabel Berlín decía una cosa importantísima que me gustaría, digamos, retomar para oír la opinión del profesor Alfredo Ramos Jiménez. Isaiah Berlin decía que las ideas son el motor de la historia aun cuando sean falsas, y señalaba que justamente en la Rusia zarista, digamos, asume ese liderazgo de transformación de la humanidad, de salvación de la humanidad, porque había una especie de grupos intelectuales demasiado intransigentes, cuasi religiosos, y ahí cuajan esas ideas propias de esa Alemania del siglo XIX. ¿Qué opina usted, profesor Alfredo? Bueno, para entender la Revolución Rusa hay que describir la experiencia vital de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Lenin
creyó, en sus lecturas de Marx, creyó que bien podían superarse etapas que señalaba Marx en su estudio sobre el desarrollo del capitalismo. Lenin creyó que en Rusia estaban dadas ciertas condiciones, no todas, como para hacer una revolución en el sentido de Marx. ¿Cuáles serían esas condiciones objetivas que lo motivó a asumir ese liderazgo? Él creyó que el voluntarismo revolucionario del que está lleno el manifiesto comunista ya tenía una experiencia vital en la Rusia anterior a la revolución. La Rusia zarista. Sí. Él creyó, por ejemplo, que el golpe de mano que fue el ataque al Palacio de Invierno, eso podía configurar una experiencia insurreccional que podía realmente poner en peligro cualquier régimen político, y tanto más este régimen autoritario como el que están enfrentando los rusos, el zarismo. Entonces, en ese punto, Lenin creyó y estaba convencido de que, si bien es cierto, no se había experimentado en la Unión Soviética un desarrollo del capitalismo que permita hablar de una clase burguesa como en el resto de la Europa occidental, él creyó que se podían superar esas etapas. Se podía superar esa etapa de forma tal que el proletariado revolucionario, en el sentido de Marx, y trasplantándolo a la experiencia de Rusia, se podía realmente derrocar al zarismo, derrocar esta experiencia imperialista fuertemente autoritaria, ¿no?, del zarismo. Que de hecho Gramsci creyó que, por ejemplo, ese modelo leninista no era aplicable para el resto de Europa. Hay un fenómeno importantísimo en esto, perdón Roberto, ya le voy a dar la palabra. Vamos a referir rápidamente, digamos, esas contradicciones teóricas, conceptuales que se estaban manejando en los líderes de ese momento. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo fue muy contundente contra las tesis de Lenin, ¿verdad? Sí. Karl Kautsky, el de la socialdemocracia, que entendía que en esa Rusia había condiciones como para ir llevando, digamos, reformas tras reformas, una suerte de evolución y no revolución. Lenin no tomó en cuenta eso. En el año 1900 publica Lenin El desarrollo del capitalismo en Rusia, y ese trabajo pues hace dos aportes interesantes. Uno dice, el desarrollo del capitalismo a nivel occidental pasó de una fase donde era de capitalismo nacional a capitalismo internacional, gracias al desarrollo del capital financiero. Y eso habría condiciones para que ya no se planteara el problema del capitalismo a nivel local, sino a nivel mundial. Por lo tanto, las luchas del proletariado no podían ser de manera nacional, sino que tenían que ser luchas internacionales. Y por lo tanto, la Rusia, en ese caso, no debería, si bien había un desarrollo un poco atrasado, pero había una superexplotación de la fuerza de trabajo peor que la que había en Europa Occidental, eso creaban condiciones favorables precisamente para iniciar una pelea en contra del capitalismo y a favor del proletariado. Pero había proletariado en la Rusia zarista. También Lenin decía, pero esto nos indica que la ruptura del sistema capitalista puede darse por el eslabón más débil, y el eslabón más débil era Rusia. Pero había proletariado en la Rusia zarista. Habría proletariado en San Petersburgo, en Petrogrado, había un proletariado industrial importante. Fíjate, por ejemplo, en las huelgas del 1905, la participación del proletariado pasó de los 400.000 proletarios que se incorporaron a esas luchas. Ahora, profesores, vamos a oír un testimonio que lo escogió nuestro amigo Dalí, porque ilustra muy bien el impacto que tuvo este fenómeno político de la revolución bolchevique. Ya vamos a hablar del término bolchevique y los mencheviques, y cómo se tejía esa ensaladilla que se planteó el comunismo en esa Rusia. Vamos a oír el testimonio de Jorge Luis Borges, estigmatizado como un hombre de derecha, y sin embargo escuchemos lo que reconoce Borges ya en la etapa opaca de su vida. Bueno, yo era partidario de la Revolución Rusa. Yo pensaba que
claro, tenemos un mundo sin fronteras, un mundo de paz, un mundo de justicia social. No, tenemos un imperio muy parecido al de los zares o idéntico, ¿no? Y más eficaz y no menos ambicioso. Muy bien lo que fue el impacto ideológico, cultural, político de la revolución bolchevique en el mundo intelectual, de franceses, alemanes, ingleses y latinoamericanos. Ahora, profesor Alfredo, las tesis de Marx han sido muy claras, ¿verdad? Y hay muchos teóricos que dicen que el derrumbe del comunismo no obedeció a otra cosa sino a la tergiversación, a la manipulación que hizo Lenin de tesis fundamentales para que esa experiencia socialista, comunista, tuviese asidero en una realidad compleja, que era esa realidad que iba a dejar el capitalismo en su periodo de declinación. ¿Qué opina usted? Sí, es que Lenin pensó que la Revolución Rusa podía ser la reedición del carácter popular y revolucionario de la Revolución Francesa. Él creyó que se podía reeditar. Si la Revolución Francesa había fracasado a comienzos de siglo, esta Revolución Rusa podía realmente reivindicar las luchas populares, las aspiraciones del pueblo frente a todo autoritarismo. Eso es lo que pensó Lenin. Pero pronto se dio cuenta él que sin el recurso a la dictadura era muy difícil hablar de socialismo en Rusia. La nueva Rusia soviética comenzó por el sacrificio de unos cuantos marinos, cientos de marinos en el Kronstadt. Ahí estuvo hasta Trotsky, pensando que había que reprimir a quienes se oponían a la revolución. Eso estaba claro. Es decir, desde el comienzo los procesos revolucionarios estigmatizan a todo enemigo, a todo aquel que no coincida con su pensamiento. Primero es ubicado bajo sospecha y luego puede ser y debe ser eliminado. Entonces, ese pensamiento de Lenin continúa con Stalin. Aunque, si bien es cierto, Lenin hizo ciertas rectificaciones desde el punto de vista económico y el fordismo en el trabajo, porque la quiebra económica y la hambruna en los comienzos de la revolución, pues iban a dar al traste con esta experiencia. Ahora ¿no? hay un fenómeno Por ello importante. tuvo que recurrir a medidas capitalistas. Claro, ¿no? Pero hay un fenómeno que me parece importante recalcar acá, que es ya un aspecto más de carácter teórico. Lenin decía que él no podía esperar que cambiara la mentalidad del campesino ruso para impulsar la revolución. Que la revolución tenía que ir en contra incluso de esa mentalidad arcaica del campesinado, y entonces se lanza paradas temerarias. La colectivización, la movilización de poblaciones enteras de un lugar a otro, al trabajo forzado. Bueno, eso ya fue con Stalin. Lenin impulsó eso, poeta. Pero yo creo que hay que hacer una lectura de Lenin dual. Por un lado, Lenin recoge la utopía de Marx, se plantea hacer la revolución, plantea tesis radicales frente a la izquierda rusa. Lenin asume las posiciones más radicales que se presentaron en todos los movimientos políticos rusos. Y Lenin, por otro lado, desde luego, observando el poco liderazgo, el escaso liderazgo que había en Rusia, observando la dispersión general de los movimientos de oposición y los movimientos que representaban a los campesinos y a los proletarios, pues se plantea abiertamente la necesidad de crear una organización política fuerte, centralizada. Y el gran debate que se da en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que es precisamente el partido donde se desarrolla lo que después va a ser el Partido Comunista. Ahí, en ese debate interno, el centro de la discusión fue precisamente ese, entre un partido de masas que planteaban los Mencheviques y un partido de vanguardia, de élite, que planteaba Lenin. Los bolcheviques. Los bolcheviques. Ese debate tenía que ver básicamente con el problema de la instrumentalización
de la práctica, de cómo hacer realidad el proyecto de la revolución en un país tan complejo, tan diverso, como en el caso de Rusia, Pero y sobre había todo un con una población tan atrasada. Había un contexto de mucha complejidad también. Se estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial. Fueron 4 años de exterminio. Así es. Y esa Rusia sufrió y padeció. Luego entra en la guerra civil. Entonces, ¿cómo, digamos, jugar con cierto éxito en ese contexto bélico, sangriento, cruel que se estaba viviendo en esa Rusia zarista? Indudablemente la Primera Guerra Mundial debilitó al zarismo y en ese punto su disputa por la hegemonía con Alemania fue importantísimo, a tal punto que los alemanes bien pudieron haber apoyado la iniciativa de Lenin, ¿no? En un primer momento. Pero yo creo que el punto de quiebre está en la sucesión de Stalin a Lenin. Nosotros vamos a entrar en ese tema, claro que sí, porque yo creo que Stalin ya es, digamos, eso que suele decirse por ahí en la literatura sociológica, la inmensa aberración de un sueño que terminó en pesadilla. Sí, perdón, Ramón. Lo que ocurre es que Stalin vino con la idea del socialismo en un solo país, en contra de las tesis leninistas originales. Muy interesante. Y de la tesis de Trotsky. La famosa revolución permanente. ¿Y cuándo nace la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? No, eso nace con Lenin. Por eso Lenin es considerado el fundador. Claro. Ya, el fundador de la URSS. Así, ¿no? es, Bien, la URSS. Ya. Entonces, pero Stalin es el que le dio forma y contra las ideas originales de Lenin. Es por eso que no hay que confundir el leninismo con el stalinismo. Es más, Stalin fue el que propuso esta famosa idea que manejamos nosotros en la investigación del marxismo-leninismo, cuando el leninismo es una ruptura con el marxismo. Lenin no es la expresión del marxismo, aunque los historiadores hasta bien entrado el siglo XX sostuvieron que la experiencia de la Unión Soviética era la experiencia del marxismo, el marxismo en acción, que de hecho el marxismo no habría tenido tal impacto en el mundo de no haber sido por esta potencia nueva, la Unión Soviética, que se reclamaba de las tesis de Marx. Pero Roberto señaló al principio algo muy importante citando a Gramsci. Es decir, que la revolución rusa era una revolución contra el capital, es decir, contra el libro de Karl Marx. Contra el libro del capital. Contra el libro del capital, ¿verdad? Eso repercutió en muchos pensadores del mundo entero. Veían a esa experiencia con cierto recelo. Vamos a ver qué pasa. Pero ¿cuál fue el papel de Stalin en todo esto? Bueno, ¿Volteó la tortilla a Lenin o no? yo creo que en parte sí, en parte no. Cuando Stalin entra a la dirección del Partido Obrero Socialdemócrata, pues Stalin, él era de Georgia. Sus características particulares eran pues bastante dudosas desde el punto de vista de lo que significaba una conducta. Primero, la formación, tenía una formación muy débil. Segundo, era el tipo que se prestaba para los trabajos sucios. Era el que asaltaba bancos, extorsionaba, secuestraba. Y era, desde luego, era muy importante porque era el que aportaba dinero para mantener el partido. Pero Lenin entendió que esta persona era peligrosa, pero era uno de los más incondicionales. Y lo fue progresivamente incorporando al partido, y en la última conferencia de Estocolmo lo pasa a formar parte de la dirección del partido. Stalin siempre estuvo bajo la sombra y primero enfrentamientos permanentes tenía con Trotsky. Trotsky y Stalin se odiaban. Segundo, Lenin siempre observaba a Stalin con cierta duda, con cierta sospecha, pero sabía la importancia de una figura recia, dura, que movilizaba gente, que era arriesgado. Pero hay una tesis importante, profesor Roberto, que la quiero exponer rápidamente para oír al profesor Alfredo. Hay quienes dividen las aguas entre el Lenin, el ideólogo, el líder carismático, el hombre de buena fe, de buena voluntad, el hombre que soñó
con esa experiencia socialista que iba a extenderse por el mundo y que era, digamos, la respuesta al capitalismo salvaje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una tesis, pero la otra tesis está en que la represión, la dictadura, el autoritarismo y el totalitarismo ya estaba en Lenin. El mismo Trotsky dice una frase, dice, Lenin era el Robespierre ruso. ¿Qué hay de ahí? ¿Qué hay de cierto? ¿Cuál es el deslinde necesario para entender la figura de Lenin? Bueno, ahí hay que ver que el triunfo del voluntarismo en la revolución. En el pensamiento revolucionario siempre ha habido una alta dosis de voluntarismo. ¿Cómo se expresa ese voluntarismo pero ese en el voluntarismo, quehacer diario? Ese voluntarismo puede ser a ratos criminal. Puede llegar a ser criminal ese voluntarismo. Cuando tú te quieres imponer a los hechos que se te de ponen grupos colectivos, ¿no? Pero en la cuestión, por ejemplo, de la dictadura del proletariado, ya venía una alusión de Marx que algunos historiadores y biógrafos de Marx creen, por ejemplo, que Marx fue demasiado ingenuo para pensar que el movimiento obrero organizado no iba a permitir la aparición de déspotas en su seno, de una clase privilegiada en su seno, que se iba a ganar todo el poder, iba a ser sobre el proletariado. La dictadura no iba a ser del proletariado, sino sobre el proletariado. Marx parece que no lo intuyó, y eso es bastante sorprendente en la historia del pensamiento político. ¿Cómo Marx pudo haber sido tan ingenuo que ver que el movimiento obrero realmente iba a ser la liberación? Eso está en toda la teoría de Marx. Marx tampoco se imaginó que su experiencia iba a ser allá en la Rusia. No, pero independientemente de eso, todas las experiencias del movimiento obrero han conducido a la conformación de una oligarquía dentro del movimiento obrero. Esa oligarquía centraliza el poder y luego tiene una tentación despótica que resulta natural. Eso hay todas las experiencias, en la China de Mao, en el mundo europeo, los movimientos de la izquierda revolucionaria, en América Latina, todo eso, o sea, se puede advertir esa tendencia, una tendencia que a veces parece natural dentro de la historia de los partidos comunistas. Ahora, profesores, en vista del tiempo, yo quisiera, digamos, pegarnos un salto, pero en esta misma línea, dar cuenta de algunos fenómenos que nos interesan particularmente en América Latina. ¿Cuál fue el papel de los intelectuales en el mundo ante ese impacto sociológico de la llamada Revolución de Octubre? Hubo, digamos, un asombro en principio, un apego de la mayoría de intelectuales al experimento socialista soviético, ¿verdad? Tardíamente empiezan a desprenderse por las salvajadas y las aberraciones de Stalin. Pero yo creo que valdría la pena pasearnos rápidamente por el rol del intelectual ante estos fenómenos políticos que terminan, digamos, convertidos en lo que nadie soñó. ¿Qué opina usted? Kolakowski señala que el periodo de oro del marxismo fue entre 1840 y 1914. Eso indica que pareciera ser que la Revolución Rusa no fue ningún hecho histórico que hubiese fecundado el pensamiento marxista. Al contrario, se debilita el marxismo soviético, se vuelve un marxismo manualesco, momificado, fosilizado. El marxismo de Kusinil y Afanasiev es un marxismo que se traduce en puras recetas simplistas. Y fíjate que en los años 30 hay dos movimientos interesantes dentro del pensamiento marxista, que es por un lado está Karl Korsch y está Lukács, que comienzan en el centro de Europa un renacimiento del marxismo, y por el otro lado en Alemania la teoría crítica de Adorno, Horkheimer, Marcuse, que produce un renacimiento del pensamiento marxista, pero desprendido de la experiencia soviética. Yo creo que la experiencia soviética, después que muere Lenin en el 24 y Stalin se adueña a partir del 22 como secretario general del Partido Comunista y empieza con una burocracia espantosa, temeraria, empieza a controlar absolutamente todo, y los partidos comunistas están subordinados de manera autoritaria y se someten a ese esquema simplista de los manuales de la Academia de Ciencias de la URSS.
pues eso va matando el pensamiento, por esa línea va matando el pensamiento marxista. El pensamiento marxista nace frente a, en contra de, y no dentro de. Mira, la experiencia el papel del rusa. intelectual francés, usted estudió en Francia y usted conoce muy bien ese contexto histórico. Y le voy a citar 3 casos que a mí me parecen sumamente interesantes. El del poeta André Gide, Andrés Malraux y el de Jean-Paul Sartre, que tuvieron, digamos, esa estrategia de acercarse y distanciarse del fenómeno, ¿no? Gide llegó a decir en una oportunidad que él se acercaba al marxismo no por Marx, sino por el Evangelio. Y así, digamos, encontramos expresiones muy contradictorias, pero muy propias de ese fenómeno de impacto y de asombro que significaba esa experiencia socialista para el mundo. Es que entre intelectuales, yo diría no preparados en el caso de América Latina, la formación de la Tercera Internacional fundó la idea de que la Unión Soviética era la patria del socialismo. Muy bien. Y todos los revolucionarios en el mundo, todos los marxistas del mundo tenían que defender esa causa. Se olvidaron de los problemas globales, internacionales, e incluso se sacrificaron aspiraciones locales. Sí, señor. Para defender a la patria del socialismo. Ciertamente. Eso fue a desembocar en la famosa Guerra Fría, ¿no? Pero antes de la Guerra Fría... Vicarios locales de la experiencia soviética. En el caso de Gide y en el caso de Malraux en su juventud, pero Jean-Paul Sartre, ellos creyeron, Jean-Paul Sartre y Gide, del famoso libro Retorno de Moscú, ¿no? Que regresaba de Moscú observando todo. Y en el caso de Sartre, ellos defendían eso por la idea de revolución, la idea de cambio que trascienda al capitalismo. Esa era la idea más o menos dominante, por la cual se podía dejar de observar fenómenos como el despotismo stalinista, como los excesos que ya varios autores, Hannah Arendt a la cabeza, empezaron a hablar del totalitarismo. Así es. Porque se dice incluso que Hitler bien pudo haber leído a Stalin en la aspiración en su aspiración a concebir un poder muy centralizado y totalitario como el que ideó, ¿no? Mussolini en su juventud fue marxista. Así En es. el caso de Mussolini. Entonces, estos 3 autoritarismos, totalitarismos, son de la misma familia. Por eso no hay que oponer, cuando en la propaganda stalinista se hablaba del fascismo como un fenómeno alemán, como un fenómeno de Europa Occidental, de Italia a la cabeza, pues esa idea era para separarse, tomar distancia de la experiencia occidental. Pero en realidad, en los estudios que nosotros tenemos en los últimos años, por lo menos, ya se ve que hay una familiaridad muy grande entre estas 3 experiencias, que todos en nuestra juventud nos enseñaron que eran muy diferentes todas. Hay un fenómeno importantísimo cuando se da la alianza esta entre Stalin y Hitler, ¿no? La reacción de los intelectuales, por ejemplo, ¿no? Que cómo es posible Stalin negociando con Hitler zonas de influencia, me dejan esto aquí, que esto es para mí, en fin. Eso impactó la el moral sacrificio de Polonia. y el sacrificio de Polonia, ¿no? Eso fue un fenómeno interesantísimo, ¿no? Bueno, eso fue lo que marcó la ruptura de los partidos comunistas con el régimen de Stalin, porque es a partir de ¿Pero de cuáles partidos comunistas? de los partidos comunistas occidentales, es cuando comienza a darse, por ejemplo, el Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista francés empieza a marcar diferencias, el Partido Comunista de países de Europa Central empiezan a marcar distancia, el mismo Partido Comunista Alemán, el Partido Socialista, los partidos socialistas también. ¿Por qué? Porque efectivamente se había abandonado el proyecto de la revolución permanente, el proyecto de la revolución mundial. Esa era una idea clave central de Lenin, que era: no hay posibilidades de socialismo si no hay una revolución mundial. Y esa tesis la tomó Lenin de Trotsky, que fue el gran autor de la revolución permanente. Entonces, por lo tanto, esa idea de abandonar a los proyectos de revolución de los países y privilegiar la revolución en un solo país, eso marcó también, empezó a marcar distancias. Después el estalinismo trata de ver cómo
instala un esquema autoritario sobre los partidos comunistas por la vía de lo que eran las dádivas y ciertas ayudas, pero ese tratado marca una ruptura importante. Ahora, hay un fenómeno interesante y yo quisiera mostrar el título de este libro que habla por sí solo. Hay muchos libros negros de muchas experiencias amargas en la vida y en la historia de la humanidad, pero este libro es un verdadero compendio de ese fenómeno que como sueño milenario de igualdad y de dignidad terminó traducido en eso que dice el título de nuestra conversación de esta noche, la pesadilla que nadie soñó. Y, profesor Alfredo, hay una experiencia que nos acerca a nosotros como latinoamericanos a este fenómeno del comunismo. Teodoro Pekov, en 1968, siendo comunista y venía de las luchas clandestinas contra Pérez Jiménez, escribe un libro que se llama Checoslovaquia, el socialismo como problema. Yo creo que Checoslovaquia es un punto de suma importancia para empezar a entender, ya estaba Stalin muerto. Esos son los epígonos del comunismo radical y rabioso. ¿Qué pasó ahí con Checoslovaquia? ¿Qué dejó como experiencia histórica, como lección histórica, la experiencia de la invasión soviética a Checoslovaquia? Bueno, en un primer momento se creyó que desaparecido Stalin en 1953, podía darse una experiencia, una suerte de apertura. Algunos autores hoy en día incluso hablan de una primera perestroika con Nikita Khrushchev. Pero Nikita Khrushchev no fue lo suficientemente radical como para darle ese viraje necesario de la Unión Soviética. ¿Qué hacía falta para eso entonces? Tal vez no era el momento. Y el momento llegó cuando llegó al poder Gorbachev, ¿no? Cuando los viejos comunistas fueron dejando su puesto a jóvenes tecnócratas, que es el caso de Gorbachev, ¿no? Ahí se comienza a hablar de la famosa glasnost, o sea, conocer la realidad como fue, la transparencia, y que debía dar lugar a la transformación que era la perestroika. Ahora bien, en el año 1968, cuando ya Fidel Castro en América Latina había proclamado a Cuba como una experiencia socialista, como la primera experiencia socialista en América Latina, ¿no? Pues en el año 68, algunos intelectuales checos empiezan a pensar en un socialismo con rostro humano. Así se lo llamó en un primer momento. No, pero ese fue el socialismo en Yugoslavia. No, en Checoslovaquia. En Checoslovaquia, es decir, se trataba de Dubček. Se trataba de encarnar la idea comunista, la idea del marxismo, con un nuevo enfoque. Pero lo que ocurre es que fueron las condiciones de la Guerra Fría, las condiciones de la lucha entre las grandes potencias, la que no iba a permitir un resquebrajamiento en el Europa Oriental, ¿no? O fueron condiciones fueron exigencias políticas las que impidieron que realmente creciera esa aspiración democratizadora del comunismo, que así se llamó. Enrico Berlinguer también habló del nuevo compromiso histórico en Italia, unos años más tarde. Pues bien, esa fue otra experiencia en la cual en Europa se comenzó a vender la idea de que el comunismo no había dado realmente, la promesa comunista no se había realizado, en definitiva. Que era lo que François Furet en este libro que está aquí, lo señaló, el pasado de una ilusión. Eso era la historia de la idea comunista en el siglo XX. Ya. Si este pasado de una ilusión, es decir, fue una ilusión que acompañó a mucha gente. A nosotros en los tiempos estudiantiles, como jóvenes, la idea marxista era una idea vendedora, una idea convincente. Ahora, ¿no? Una ilusión con pies de barro, ¿no? Y si nos atenemos a los fundamentos, a los pilares teóricos marxistas, ¿dónde estuvo esa debilidad? Bueno, apelando a François Furet, en su análisis que hace de la Revolución Francesa, dice que la democracia tiene dos horizontes. Uno es la igualdad y el otro es la libertad. Cuando se enfatiza en la igualdad, se cae en el despotismo. Cuando se enfatiza en la libertad, se cae en la desigualdad. Cuando se enfatiza en la libertad, se cae en la desigualdad.
precisamente las experiencias socialistas enfatizaban en la idea de la desigualdad. ¿Cómo enfrentar el problema de la desigualdad? Ese era el gran proyecto del socialismo y de los partidos socialistas, los partidos comunistas. Y el drama fue que precisamente por lograr ese objetivo terminaron sacrificando uno de los logros más importantes de Occidente, que eran precisamente las libertades individuales, por las cuales, y esto es bien importante, las libertades individuales no fueron conquista de la burguesía, como algunos historiadores pretenden presentarlo. Las libertades individuales fueron conquista de los trabajadores. Muchas vidas se perdieron por alcanzar esas libertades individuales. Pero el marxismo simplificó el problema y dejó eso como libertades formales. Y el mismo Marx cae en ese error, llama a esas libertades individuales libertades formales y enfatiza en la idea de la igualdad. El gran drama está precisamente allí. ¿Cómo hacer una revolución donde, como dice Castoriadis, el problema de la autonomía individual y de la autonomía social, de la igualdad, pero también de la libertad, se combinen de manera adecuada? Sin instituciones sólidas, sin reglas claras, sin verdaderos equilibrios de poder, sin actuaciones responsables de todos los individuos, ciertamente que tenemos la tendencia a tener esos dos desvíos. Y por eso la democracia pues es un reto, tiene un reto contradictorio, pero es un reto que es lo que le da fortaleza al proyecto democrático. Rosa, la alemana Luxemburgo. Ella le cuestionó muchos asuntos a Lenin, ¿no? Le cuestionó la idea de la dictadura del proletariado de Lenin y le decía que en todo movimiento obrero tenía que estar el fundamento de la democracia, porque si no iba a terminar en una dictadura personal, que fue lo que terminó. Pero hay 4 términos para recoger un poco lo que dice Roberto, que son los términos antinómicos por esencia de esta problemática teórica. En Rusia enfatizaron en la miseria y la riqueza, y ese vanguardismo voluntarista sostenía de que había que hacer de la miseria el caldo de cultivo para la conciencia liberadora, ¿verdad? O sea que el pueblo miserable era el único pueblo, digamos, la condición sine qua non para apostar a la liberación. Pero los otros términos antagónicos y antinómicos son libertad, por un lado, dignidad. ¿Qué hizo el socialismo? ¿Qué hizo esa experiencia en cuanto a la libertad y la dignidad? ¿Qué pasó ahí? La base de toda esta reflexión deriva de la concepción leninista del partido político, del Partido de la Revolución. Lenin creyó que ese partido debía ser la expresión de una suerte de centralismo democrático, lo llamó él. Es decir, consagró la vanguardia. Es por ello que en la historia del pensamiento político, el leninismo, a partir del partido político, es una concepción elitista. No es una concepción de la masa popular, sino cómo hacer que un pequeño grupo organizado esté en capacidad realmente de lograr esa transformación. Lenin lo logró. El partido bolchevique fue eso. ¿Y dónde viene la palabra soviets? Superioridad intelectual y moral del partido. Entonces, prácticamente tenían que ser solamente los sabios. Pero entonces los soviets fue un invento, una manipulación. No era, por el contrario, un partido muy eficiente. No olvides que el modelo de los grandes partidos latinoamericanos es el modelo leninista, claro que de Acción Democrática en Venezuela, del APRA de Víctor Raúl Aya de la Torre. Entonces, el modelo leninista es un modelo efectivo. En la historia política, en la sociología política, particularmente en el capítulo que tiene que ver con los partidos políticos, esa idea leninista está presente. Pero es que hay un elemento también importante que creo que nos estamos olvidando, profesores. Es la presencia de los cuerpos militares, el glorioso, como dicen, Ejército Rojo, que es una creación, por cierto, de Trotsky, ¿no? En 1905 Trotsky da el primer zarpazo con su Ejército Rojo. Bueno, es que lo militar acompañó desde el principio la experiencia revolucionaria. No olvidemos que ese Ejército Rojo era el brazo armado de la revolución, el obrero armado. Siempre se trató de vincular el fenómeno militar, se trató de vincularlo con la lucha revolucionaria. Stalin no habría podido realmente llegar a centralizar el poder en tal punto si no hubiera tenido el control del Ejército Rojo.
e incluso el Ejército Rojo le sirvió a la experiencia stalinista para apoderarse de Europa Central. Ciertamente, el campo socialista. ¿no? El caso de Polonia después de la guerra, ¿no? La segunda posguerra. Y el Pacto de Varsovia, que era algo así como una especie de OTAN de la República Socialista Soviética, ¿qué papel cumplió ahí? Bueno, hay que agregar también que es el aspecto represivo también de los militares. Eso de la inteligencia, eso de la policía, policía que dio en base para que se hable de Estado policial, eso está vinculado a la experiencia stalinista. Pero hay otro fenómeno, Roberto, ya casi para cerrar, que es que hoy en día el presidente actual de Rusia es Vladimir Putin, que era jefe de la KGB, era un policía. Bueno, eso refleja claramente cuál fue el modelo que se instaló en la Unión Soviética. Un modelo burocrático, un Estado policial, un sistema de control férreo de la sociedad y, desde luego, quienes fueron casi todos los secretarios generales de los partidos comunistas estaban asociados a cuerpos policiales de inteligencia militar y policial. La experiencia soviética termina, así como la experiencia cubana, termina de un proyecto ideal de liberación, termina convertido en un Estado policial. Profesores, de verdad que ha sido un inmenso placer tenerlos aquí. Gusto. Como comprenderán, son 50 minutos para tratar de llevarle a nuestra audiencia una idea lo más acabada posible de un fenómeno de verdad que es de una dimensión extraordinaria. Pero creo que con ustedes hemos logrado un hito comunicacional, resumir una larguísima historia, una compleja historia, una historia cargada, como decía al principio, de misterios, de matices, de ocultamientos, de cierre de archivos, en fin. Eso ha sido el comunismo a lo largo de su historia. Encubrir, tapar, manipular, para que en última instancia la verdad no se sepa. Pero yo quiero decirles a ustedes que vamos a hacer una segunda parte, sobre todo con el impacto que tuvo la llamada Revolución de Octubre en América Latina. ¿Qué significó eso para nosotros? ¿Qué papel jugaron los partidos comunistas locales? Que, como bien lo dice Teodoro Pekov, eran una especie de vicarios locales de esa santa iglesia que era Moscú. Gracias por la sintonía, pero quiero realmente ya finalizar, recomendarles una novela extraordinaria del escritor cubano Leonardo Padura. Leonardo Padura escribió una novela recientemente que se llama El hombre que amaba a los perros. Quienes quieran conocer la crueldad de Stalin a la hora de perseguir, exiliar, conseguir y ejecutar a los líderes históricos de este proceso revolucionario, hay que leer El hombre que amaba a los perros. Muchas gracias.